Anu ishir ibutoso ujo debu Bahía Negra. Shik ichi odekite oswatak. Ye onenherpe yeshor agoste nor elu. Kani kuit ouchkar. Or powishde. Shor esu kechene ujo debu Paraguay. Ochuki de lu ale. En ye onoim de lu porube. Or tau takshimie en otsamur ay. Anu ermo. Anu desep alo ore. Or ukurbo nor eyude. Keshe anu orbalu otakshimor. En odekaha. Dehet ich or eyu tenye wagit. En el Paraguay existen 19 pueblos indígenas clasificados en 5 familias lingüísticas. El origen de cada pueblo indígena es particularmente místico y está fuertemente relacionado con las historias de los territorios originarios. Entre la familia de las lenguas sumucanas se encuentran los Ishir Ubitoso, mejor conocido como chamacocos. Ishir significa hombre verdadero, nativo. Se dividen en Ishir Ubitoso e Ishir Tomarajo. Se consideran a sí mismos como custodios del medio ambiente, respetando a la naturaleza por ser su principal sustento. En el corazón del Pantanal paraguayo, la ciudad de Bahía Negra, el 70% de la población es indígena y conforman 7 comunidades: Puerto Diana, Puerto 14 de Mayo, Puerto Pollo, Puerto Esperanza, Puerto Virgen Santísima, Abundancia y Puerto Caballo. En el pasado eran cazadores y recolectores, pero actualmente pertenecen a una economía mixta de caza, pesca, agricultura y confección de artesanías. Desde hace más de 500 años, los indígenas Ishir han vivido a lo largo del río Paraguay, pero actualmente algunas comunidades solo poseen tierras asignadas sin títulos de propiedad. En todo este tiempo han demostrado ser un pueblo fuerte que se resiste a perder la fuerza histórica de sus ancestros. Nuestro problema principal acá es la falta de caminos, ¿verdad? Y es una lucha constante, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra parte, el ministerio también, pero no la medida que se necesita, ¿verdad? Es nuestro tendón de Aquiles acá prácticamente. Bastante grande el distrito de Bahía Negra. Está 32.000 kilómetros cuadrados y los indígenas son mayoría. Con los indígenas estamos ahí por los 3.500 habitantes. El casco urbano, ahí los indígenas, ¿verdad? Pero si es que vamos a contar con el distrito que es grande, ahí vamos a 5.000 probablemente. Casi el 70% son 60 y algo son indígenas. El río
es el principal, ¿verdad? Nosotros usamos bastante, ¿verdad? Pero el costo se eleva más, ¿verdad? Debería ser más barato, pero por la distancia, para nosotros es mejor la ruta, ¿verdad? Con una lluvia grande, probablemente vamos a quedar otra vez sin ruta, sin comunicación por vía terrestre, ¿verdad? Quedamos con prácticamente 3-4 meses a veces sin ruta. Es complicado, se complica bastante. Y otro, la pista, ¿verdad? La pista de aviación, lo que también es de vital importancia para nosotros, ¿verdad? Una gran parte vive de la pesca y esos productos son evacuados por el camino, ¿verdad? No podemos, por el avión prácticamente lleva muy poco, ¿verdad? El barco que suele llegar acá, aquí de Quidabán, todo eso no transporta pescado. Solamente por tierra salen los productos que el pueblo vende, ¿verdad? Prácticamente es como cortarle el brazo, ¿verdad? Y después para el turismo también. Muchos procesos, caminar lentamente para poder hacer de Vallanera un lugar turístico también, ¿verdad? Porque aprovechar lo que tenemos, ¿verdad? La comunidad Puerto Diana está ubicada a metros del casco urbano de Bahía Negra, a orillas del río Paraguay. Cuenta con una población cercana de 1000 habitantes y entre sus principales actividades se destaca la pesca y el trabajo como peones en establecimientos ganaderos de los alrededores. En esta comunidad se encuentran las oficinas de Usini. Usini es Unión de las Comunidades Indígenas Nación Sur. La organización es como defensora del pueblo indígena. 3 cosas es muy importante: salud y educación y tierra, ¿verdad? Yo como organización Usinio, yo necesita que el presidente Chipichá su traje se orga indique y tiene nada no no para que de agua la porque necesita así el mismo y necesita otra sino es el mismo. Se consiguió el 1997, creo que se consiguió esta tierra. Y las comunidades, ellos se dedican más tema de artesano y se dedican de la pesca. Ellos lo que hacen su trabajo, las mujeres y los maridos, o sea que los hombres se van a pescar. Ese caraguatá es tema de más antiguo lo que está haciendo, pero ese es un poco más trabajo que Carandae, porque ese tiene que ir en el monte, tiene que sacar y secar también a limpiar y después a preparar también para hacer el hilo. Ese se lleva por muchos tiempos, pero para hacer acá es un poco difícil que la gente compra porque es más caro. Algunos venden bolsos por 80, por 100, por 70, solamente en la capital nomás. Ellos hacen y mandan a don Bruno y él vende también. Y las artesanías que ellos trabajan por un mes hacer artesanía. Y casi como 4 o 5 bolsas cada madre. Ese yo hizo la corbata.
yo traje el monte, yo saco la espina, yo saco las cácaras, limpiar para hacer la artesana, el bolsa y bolsón diferente, moná, todo, la máscara para las criaturas. Y nosotros no podemos dejarnos nuestra cultura para que hacer la bolsón. En México, Francisca, para que enseñar a esta niña, para que no olvidas. La 14 de mayo lo que hay todavía la cultura y está siguiendo para que hacer la artesanía de acá. El Comité de Artesanas Ixir de Karchabalut aceptó el desafío de una iniciativa denominada Entrelazando Alianzas para la revalorización de nuestro patrimonio Ixir a partir de la fibra del caraguatá, acompañada por el programa de pequeñas donaciones del Fondo del Medio Ambiente Mundial implementado por el PNUD, la Asociación Eco Pantanal Bahía Negra y el gobierno municipal. También se confeccionan hamacas y sábanas, entre otros, cuyos orígenes se remontan a miles de años atrás, cuando los ancestros que vivían en el bosque comenzaron a utilizar esta fibra para cubrirse o para juntar agua de lluvia en tiempos de sequía. La pesca es la segunda actividad productiva por excelencia, pese a que solo 3 meses al año puede desarrollarse efectivamente. Es una práctica ancestral que mantienen, aunque en el pasado utilizaban los hilos de caraguatá como sedales y las uñas de tahuató como anzuelo. Hoy día utilizan equipos convencionales, así como redes que fabrican ellos mismos. En Karchabalut, los pescadores manejan los horarios en que los pescados empiezan a salir al canal. Generalmente suele ser a la tardecita. Es cuando empieza la pesca. Los trabajos en algunas ocasiones se mantienen hasta el amanecer, porque también existen días que, pese al esfuerzo de varias horas en el río, no consiguen extraer ningún pescado. El acopio está a cargo de las lideresas de la comunidad Nancy Bierzi, a quien venden los pescadores, y esta se encarga de revenderlos. La venta se dificulta a causa de la falta de accesos a la ciudad. Cuando el trabajo está habilitado, sin embargo, los compradores llegan incluso desde Asunción. En el puerto, el pescado es vendido a 15.000 guaraníes el kilogramo. Los indígenas Ixir del Chaco, sobre todo los ancianos, se aferran a las tradiciones de su pueblo, que va perdiéndose a medida que emerge una juventud aculturada. El misticismo, la armonía con la naturaleza y su cultura antigua prevalecen en la fuerza de su identidad.